Muy buenos días a todos y todas. Comenzaremos con la inducción de la convocatoria 2025 Apoyo a la Seguridad Alimentaria, focalizado principalmente en novedades de la ejecución y aspectos relevantes que tienen incidencia en la ejecución del programa. Una breve presentación del equipo. Ignacio Satroncoso, encargado regional de la Unidad de Vivienda y Entorno, Paulina Bermúdez, AT Productivo, Karen Tienen, AT Nutricional y Héctor Loreta, AT Productivo. La presentación tiene una estructura de 3 partes. Número 1, la regla de ejecución, referencia sobre aquella. Número 2, especificidad de la normativa técnica de relevancia para la estrategia productiva. Y número 3, ya entramos derechamente en lo que es la estrategia productiva del programa. El objetivo general del programa es precisamente aumentar la seguridad alimentaria de la familia en atención, abordando dimensiones de la disponibilidad y por eso lo que es la producción, el acceso y por eso el manejo financiero de las decisiones de compra de la familia y la forma de utilización de los alimentos. Se busca instalar capacidad y habilidades que permitan a las familias producir sus propios alimentos. Favorecer y desarrollar conocimientos y actitudes para que les ayuden a tomar correctas decisiones de compras y consumo. Y aumentar evidentemente la diversidad de la alimentación, promoviendo de esa forma una mejor calidad nutricional. Los beneficiarios son familias pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades que no hayan sido atendidas en años anteriores o que tengan una condición de seguridad alimentaria. ¿Cuál es la condición aceptable? Una inseguridad leve, moderada y severa. ¿Cómo se mide aquello? En base a un algoritmo de cálculo resultante de la respuesta de la entrevista pertinente. ¿Se pueden repetir familias? Sí. Familias que por catástrofe hayan perdido sus implementaciones o familias de años anteriores donde sea relevante potencial de intervención, no más de 3 por comuna. Y familias con seguridad alimentaria también, siempre y cuando justificada en base a atributos de vulnerabilidad. Selección. Para la selección de familia se debe considerar su condición de inseguridad alimentaria, como vimos, leve, moderada o severa. También contar con un espacio disponible para la autoprovisión de alimentos y tiempo e interés de participar. El nivel de inseguridad se determina a través de la encuesta de inseguridad y eso va a una planilla de puntaje que determina su nivel de inseguridad alimentaria. Importante que en los campos o los atributos referentes de espacio, tiempo e interés, no basta con responder si tiene disponibilidad, sino en términos de un aporte cualitativo para el ejecutor, determinar rango de disponibilidad. La planilla vendrá con los indicadores, las variables para cada dimensión respecto a el mayor o menor espacio. Vendrá con también variables para mayor o menor motivación de participación y mayor o menor disponibilidad de tiempo. Este es un aspecto cualitativo que aporta el instrumento. Sin embargo, de todas formas, para establecer las prevalencias posteriores, en la entrevista inicial o en los datos iniciales es bueno indicar cuántas personas con discapacidad hay presentes en la familia, si hay personas con alguna enfermedad severa y cuántos adultos mayores hay en la familia. Prelación. El orden de la familia, el listado de fichas de familia, se establece de acuerdo a los siguientes criterios. Primero, aquellas familias que presenten algún nivel de inseguridad alimentaria. Después, van aquellas familias que tengan algún integrante en situación de discapacidad. Después, aquellas familias que presenten alguna condición de enfermedad severa. Y finalmente aquellas familias con algún integrante adulto mayor. Esas son las condiciones de prelación. La ficha familia debe incluir todas las variables para las dimensiones consultadas, de forma que establezcan debidamente la prelación, que se propone la información cualitativa para ratificar esta prelación. Importante que en la columna de observaciones se indiquen todos estos atributos que determinan la ubicación en el listado.
Cada ejecutor presentó un PIR en el cual tenía una estructura presupuestaria y acorde a su cobertura, y en esa estructura presupuestaria, en la línea de activos, aparecen lo que son equipamientos para la vivienda, que son máximo 2 por comuna, y corresponde a refrigeradores, cocinas, alacenas y lavaplatos. Estos se suman a lo que habitualmente considera el programa considerado como utensilios de preparación, tecnología utensilios de preparación, que en cuanto a lo que es estructura de ítem viene a ser maquinaria y herramientas. Están los electrodomésticos, los artefactos de preparación, ollas, sartenes y lo que corresponde a vajilla. Ahora veremos el capítulo normativas técnicas. Principios metodológicos. En los principios metodológicos, el primer principio es valorar los recursos disponibles en la familia, ya sea recursos de producción como capacidad de organización y motivaciones, de forma de inclusive potenciar y estimular la implementación de tecnología desde un comienzo del programa sin necesidad de tenerlo activo entregado o iniciar prácticas de alimentación saludable. Otro de los principios metodológicos es un apoyo diferenciado. Cada familia tiene condiciones de operación o de intervención. Pueden haber limitaciones por condiciones físicas, por motivaciones especiales, por recursos de entorno, pero particularmente por prácticas presentes. Muchas veces se llega a intervenir con alguna tecnología novedosa que no hace sentido a la familia o pretende cambiar su modelo productivo. Hay que tener claro que debemos instalar condiciones de práctica y producción de suficiencia que les permita condicionar y mejorar su condición de bienestar. No necesariamente incorporar soluciones estandarizadas. Lo otro es la corresponsabilidad. No es el proyecto de la representante, es el proyecto de la familia donde todos deben participar. Y participar en sentido de trabajar en el proyecto, tomar funciones o en algunos casos más complejos no entorpecer el desarrollo del programa por parte de algunos miembros. Identificar quiénes de la familia podrían estar en sintonía y potenciar este cambio que está proponiendo el programa. Y finalmente la vinculación con el entorno. Ver más allá del espacio donde se va a instalar la tecnología, los recursos productivos disponibles, las capacidades técnicas de vecinos, la accesibilidad a tipos de alimentos o la accesibilidad a insumos que puedan potenciar los cambios que queremos instalar. De acuerdo a la normativa técnica, el programa dura 9 meses. Eso está perfectamente establecido e indicado con sus etapas, su duración de meses y los hitos que están identificados en aquel, como los talleres 1, producción de alimentos, taller 2, nutricional, la elaboración del pack y los contenidos de las sesiones. Ahora bien, ¿qué es importante resaltar o potenciar en el programa? Las sesiones iniciales es donde se establecen el diseño y la estrategia productiva y nutricional respecto a las potencialidades de la familia y dónde podemos aspirar en términos del diseño de tecnología, lo que se mencionaba en láminas anteriores, recursos del entorno y condiciones del entorno. Aquí es donde corresponde hacer las apuestas necesarias para generar innovación en la familia. Y la etapa de implementación va a estar siempre sujeta al hecho del procedimiento de compra. Y pudiera pensarse que una vez realizadas las compras de asignaciones, la etapa cobra vida. Sin embargo, esta etapa que podríamos hacer de tiempo muerto es una excelente oportunidad para instalar competencias de conocimiento y usar todo el material pedagógico disponible en el programa que el ejecutor pueda disponer de forma de potenciar, estimular y propender a acciones por parte de la familia. Es más, inclusive en cuanto a disponibilidad de recursos, se pudieran perfectamente hacer implementaciones productivas sin necesidad de disponer de los insumos de compra del programa. Y ya en la puesta en marcha, abocarnos a diversidad de manejo y novedades de manejo y entender que no solamente la producción en cuantitativa, sino articular y hacer dialogar los distintos conocimientos que entreguemos a la familia.
Esa es un poco la perspectiva que queremos invitarlos a establecer en el programa. El proceso del proyecto tiene etapas donde hay relevante una etapa 0, que es la presentación de la documentación del programa de postulación, el proyecto, la ficha, la constitución del equipo ejecutor, la ficha de familia y la ficha de talleres. Importante y relevante que este instrumento esté debidamente constituido en sentido de que la ficha del equipo ejecutor cuente con un equipo identificado de forma de poder partir inmediatamente la aplicación del proyecto. La ficha de familia esté de acuerdo en la condición de admisibilidad favorable, de forma a no perder tiempo de inicio en constituir la población en atención. Después vienen las etapas propias, que es diagnosticar a este grupo en atención respecto a sus condiciones productivo-nutricionales, donde reiteramos identificar todos aquellos recursos que potencien la implementación del programa más allá de instalar alguna tecnología. Después está el hito PAC, que es el hito que nos habilita para el proceso de compra y la inversión en activos. Y ahí, en este proceso de compra, con la complejidad propia de los municipios respecto a licitaciones fallidas, oferentes limitados, condiciones de mercado desfavorables, procesos que obligan a generar saldo y después reinversión de aquello, es una etapa que debiéramos aprovecharla para la instalación de habilidades y competencias. Está la identificación obvia que va al FIGEC de la recomendación alimentaria a trabajar, y hacia el mes sexto, final de la etapa, lo que es un informe de evaluación intermedia de logro. Nosotros deberíamos tener la perspectiva que ese informe ya contuviera tecnologías implementadas y con cultivos instalados. Es un hito de referencia. Trabajar para aquello nos permite ganar tiempo y tener excelentes resultados. Y después, al final, están las recomendaciones alimentarias trabajadas, la evaluación de producción y el informe técnico final de salida. La sesión 1 de identificación de recursos familiares, que está indicada en los materiales de encuesta, considera parte de la condición de inseguridad alimentaria, que es la condición de admisibilidad, caracterizar la familia, las áreas respecto a atributos particulares y el diagnóstico alimentario. Relevante es tomar nota de aquellas prácticas regulares con una orientación medioambiental o autoprovisión de alimentos. Establecer quiénes participan y cómo participan. El cuadro de observaciones es sumamente relevante en función de aquellas cosas que el instrumento no precisa particularmente o no profundiza, de forma que sirvan como insumo a la asistencia técnica para determinar la pertinencia de las tecnologías posteriormente propuestas en el PAC. Están los otros instrumentos propios de la acción, que es la carta de aceptación y un registro fotográfico. Aquí el registro fotográfico es un plano general de los espacios, no tiene que ser necesariamente una, puede ser de algunos espacios disponibles o todos los espacios disponibles. De hecho, el programa permite y facilita de mejor forma cargar archivos Word con varias fotografías que cargar un archivo JPG. Se hace más amigable su despliegue y permitiría al asistente técnico tener una visión más general respecto a lo que se pretende intervenir o dónde intervenir. No necesariamente tiene que ser un verificador de dónde va a ir la tecnología. Es un verificador de los posibles pasos de intervención. Y a veces un espacio de intervención no necesariamente considera la implementación de una tecnología, sino manejos tecnológicos ambientalmente amigables. Etapas y contenidos. Una vez realizada la invitación por parte de Ceremi al ejecutor y municipio, vienen dos etapas previas a los traspasos, que es la selección de postulante a través de la participación de la UIF más el programa vínculo y la ficha de elaboración de proyecto, que ya ha sido trabajado debidamente a la etapa que estamos viendo ahora. Posteriormente, ya se tiene y se establece la focalización de la familia de acuerdo a su condición de inseguridad alimentaria. Es preferente y deseable que esto ocurra
con la antelación al traspaso de los recursos, de forma de partir inmediatamente con el ejercicio del equipo ejecutor con la familia ya seleccionada y debidamente identificada. Y ahí entramos a la primera etapa, que era el plan de acción, donde se aplican las sesiones 1 y 2, que hay que verificar y diagnosticar. Está la focalización con toda la variable de inseguridad habilitante, que es un archivo que debe ser subido a CIGEC. Y están los registros de datos, diagnóstico de sesión, y la oración del reporte, que también va a CIGEC como diagnóstico. Ahora, hemos incorporado en las comunas bajo mi atención que a partir de esa ficha de selección, tener un elemento paralelo que es de la base de esa lista, que es exploratorio de tecnologías, para facilitar la coordinación y concordancia con el ATE respecto a las tecnologías propuestas, puesto que, y aquí viene un poco a justificar el por qué pedíamos más de una fotografía de los espacios. Como asistencia técnica, a veces la oportunidad de los tiempos no es muy disponible, y particularmente la restricción de recursos financieros no favorece hacer una toma de muestra de la totalidad de la población postulante, y necesitamos tener insumos para lo que es una debida selección de tecnología. Por lo tanto, en base a los atributos de la inseguridad y los que vimos otras condiciones de prevalencia, particularmente sobre esa familia ya seleccionada, las condiciones de interés, espacio y tiempo nos permiten establecer la viabilidad técnica de algunas tecnologías propuestas. Por lo tanto, el ejecutor, terminada esta etapa, hace una propuesta de tecnología y sobre esa propuesta la asistencia técnica hace los comentarios debidos, analizando los diagnósticos y la particularidad de las especificaciones de la variable de respuesta para cada una de estas condiciones de motivación, espacio y tiempo. Dentro de la prestación existe un instrumento que es el registro de sesiones individuales, que es altamente relevante en el sentido de trabajar con la familia en los acuerdos complementarios a lo que se indica el cuadernillo. En aquel hay partes que perfectamente pueden ser preestablecidas para facilitar su confección en terreno y no gastar tiempo de sesión llenando cuadros. Perfectamente la vía de identificación puede ir preestablecida, los datos de identificación de la familia, los temas a tratar, no así lo que fuera los acuerdos finales. Esos deben ser acordados en el momento de la sesión, pues aquello permite, por una parte, contar con los que quedan registrados en el cuadernillo, pero particularmente en esta sesión, la 2, que es acordar qué recursos del entorno la familia puede disponer para determinar qué tecnología se implementará. Eso es importante acordarlo y resolver los momentos de la sesión. Y, obviamente, este es un insumo relevante que, de ser enviado oportunamente al equipo ejecutor, nos permite resolver de mejor forma las tecnologías que van a ser implementadas y propuestas por ustedes, sin necesidad de demorarles los tiempos de ejecución. Punto 3. Estrategia productiva. Etapas y contenidos. En el PAC, usted debe considerar elementos cualitativos para el diseño que están incluidos en la normativa técnica, que son los enfoques programáticos y los objetivos de desarrollo sustentable. De lo que es considerado un sistema alimentario, lo que dialoga directamente con nuestro programa tiene que ver con las pérdidas y desperdicio de alimentos, es reducir las pérdidas de los alimentos y los desperdicios de aquellos, en términos de que afecte el balance de acceso a estos alimentos para la familia. En cuanto a la seguridad, es tener acceso en todo momento a alimentos en una cantidad suficiente, que eso se entiende como disponibilidad, con una alta calidad nutricional, eso es la utilización biológica del alimento, y todo el tiempo que sea posible, eso es la estabilidad. Por ejemplo,
Si usted tuviera que decidir al momento de qué especies colocar, lo razonable es biodiversidad tener siempre y no caer en la tentación de tener un cajón o un invernadero solo con lechugas todas a la misma vez o con tomate, puesto que va a quedar escaso o escasa de algún alimento y va a haber un momento en que no va a tener porque va a tener que renovar cultivos y se pierde la secuencia de lo que planteamos en seguridad alimentaria. El sistema productivo del programa se basa en soluciones basadas en la naturaleza, por lo tanto eso es expresión de agroecología. Mantener e intensificar ciclos biológicos, agua, materia orgánica y nutrientes. Mantener regularmente la fertilidad natural de nuestra unidad productiva, pues así como usted obtiene alimentos desde los cultivos tienen alimentos desde el sustrato sobre el cual crecen. Utilizar recursos naturales renovables y mantener los ciclos cortos de producción. Incorporar la diversidad genética de un sistema. Entiéndase de esta forma. Los jardines de abuelita siempre están sanos y eso es pues mantiene flores durante toda la temporada. Flores que sirven de reservorio para insectos benéficos que a su vez, en su ciclo biológico, parasitan o se alimentan de insectos plagas. Y de esa forma manteniendo bajo umbral de daño estos insectos plagas. Por eso son huertos más sanos. Y aunque pareciera que estas flores no son utilitarias y solo decoran, sí tienen incidencia en mantención de la unidad productiva. Plantear que solo algunas personas de la familia pueden desarrollar ciertas labores y otras no da cuenta de una perspectiva de género. Esto es porque se pierden oportunidades de trabajo y ganancias de tiempo. Si un miembro de la familia que no tiene habitualmente un rol, por digamos, lo constructivo, pero que no sabe lo que corresponde por parte del equipo ejecutor, es enseñarle cómo se hace o establecer qué labores puede desarrollar esa persona para que otro miembro de la familia desarrolle otra labor complementaria. Si bien en el programa no pudiéramos tener tantas muestras de multiculturalidad, cuando tengamos beneficiarios bajo esa condición de que nos puedan aportar con sus conocimientos, sus prácticas, es deseable incorporarlo en el diseño de la estrategia tanto productiva como nutricional. La perspectiva intergeneracional tiene que ver cómo está definido el programa, en que todos participan, pues al final o durante el día todos comen de la misma huerta. Mirar personas particularmente mayores como limitadas en sus capacidades productivas también nos da cuenta de una situación de derechos, puesto que vemos que habitualmente adultos mayores plantan en el suelo, entonces el asunto no es cambiarlo y llevarlo a un contenedor, por ejemplo, sino la primera opción debiera ser optimizar el uso del espacio y aumentar la producción de la unidad productiva para que lo que está haciendo habitualmente lo siga haciendo y le dé una mayor cantidad de beneficios, salvo que el usuario plantee derechamente que quiere hacer él un cambio en su unidad productiva. La gobernanza y desarrollo local puede ser entendida en el programa desde la perspectiva de incorporar al participante en redes de pares que desarrollen actividades, por ejemplo, un huerto comunitario, ya sea privado o municipal, como también mantención en redes colaborativas de conocimiento. El programa, por su definición, aborda lo que es el hambre cero al tener disponibilidad y acceso a alimentos de buena calidad nutricional y de forma permanente. Respecto al agua limpia y saneamiento, el programa tiene oportunidades más allá de la perspectiva de tecnificar el riego, puesto que nuestros usuarios tienen calidades de agua riego no apropiadas para riego tecnificado en general, pero sí el mejorar la eficiencia, o mejor dicho, disminuir la presión del recurso en la perspectiva de reutilización de agua, de agua grises, por ejemplo,
o la plantación en alta densidad para evitar evapotranspiración sí son prácticas que deberán ser incorporadas. En cuanto a la producción y consumo responsable, la reducción de desechos poco deseables, como por ejemplo plásticos, si un elemento a considerar, no utilizar materialidad en base a plástico o plumavit, y la reutilización de algunos desechos agrícolas para la formación de compost, sustrato de cultivo, de renovación de fertilidad, si un elemento a considerar que debiera ser incorporado regularmente en el diseño de los PAC. Respecto a lo que es vida y ecosistema terrestre, volvemos al ejemplo del jardín de abuelita. El tener plantas permanentemente que aporten con flores da equilibrio respecto al servicio ecosistémico en el entorno de nuestra unidad productiva. Por lo tanto, todos estos elementos son relevantes para el diseño del PAC. Bueno, ¿cómo podrían ser expresados? Ya dijimos algunos ejemplos, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros en la región? Por ejemplo, en el informe técnico finales de 2023 de 10,1 aparecen en total una cantidad de tecnologías que no son necesariamente la mayoritaria, algunas tienen un poco más de presencia o fueron visibilizadas. Por ejemplo, 75 veces aparecen repelentes que antes a lo mejor eran puestos como el máximo. Pero al momento de colocar como planta repelente, uno ya incorpora la necesidad, no solo lo visibiliza, sino incorpora la necesidad de trabajar estos contenidos sobre la familia. Están lombriceras, aunque puede ser lombricera lo que es tratamiento de residuos sólidos domésticos orgánicos, con o sin lombrices. Tenemos apenas 30. Abonera, que es compostaje, aparecen 6. Se entiende porque nuestras unidades generalmente son domiciliarias, no son de chacarería productiva, por lo tanto la biomasa disponible es limitada. Aparecen 11 almacigueras, donde ahí hemos hecho un cambio. Hemos ido pasando de plástico y plumaví a almacigueras reciclables. Aparecen 8 tecnologías de olla bruja que tiene que ver con eficiencia energética. Por lo tanto, alimento de buena calidad pero a bajo costo. Reducción de consumo de gas, por lo tanto, reducción de emisión de CO2. Tenemos una expresión de tratamiento de agua grises. Saben que es un poco más compleja su tecnología de construcción, pero debiera ser un elemento a considerar desde un principio, o por lo menos hacer la pregunta a la familia. ¿Usted qué hace con el agua del lavado de la lavadora? Después se verá la viabilidad técnica. Y tenemos un caso de biodescomponedor con organismos del suelo para acelerar la decomposición de materia orgánica. Etapas y contenidos. Implementación. A partir del mes tercero corresponde la etapa de implementación. En aquella acontece la licitación de activos, los procesos de construcción, el taller nutricional y un aspecto que nos interesa relevar e incidir, que es el desarrollo y competencia y habilidad en temas emergentes asociados a los principios metodológicos. Es una buena oportunidad para ocupar las plataformas digitales y diversos formatos de capacitación para tomar contacto con las familias. Etapas y contenidos. Puesta en marcha. Una vez ya implementadas las tecnologías, corresponde a la prestación entregar los conocimientos para el manejo de los cultivos. De ahí que se hace importante disponer de diversos formatos de material educativo, y aquí el estímulo, la invitación es que sean los ejecutores los que elaboren su propio material, pues queda a disposición de la familia y va mostrando el trabajo de los equipos ejecutores. También esto se suma al material dispuesto con la asistencia técnica para este proceso de capacitación. Hay elementos que habitualmente no se profundizan porque el tiempo se lo consume
lo que es el proceso constructivo derivado de los procesos de licitación. No obstante, sí es relevante entregar estos conocimientos en la medida ya sea en la plena etapa de puesta en marcha o aprovechar los tiempos, digamos, espacios de tiempo que quedan entre el PAC y las licitaciones en la etapa previa de implementación. Un tema emergente en la región es el manejo de la luz. Cada vez tenemos radiaciones más fuertes, por lo tanto hemos incorporado el control de aquello para un buen desarrollo de los cultivos con la incorporación de mallas de sombreamiento con ciertos atributos técnicos. Por lo tanto, sí tiene una incidencia en el diseño de la tecnología abordar este aspecto desde la perspectiva de los diseños de los contenedores, como también de los materiales que se utilizan. La implementación de las diversas tecnologías del programa cuentan con un material de apoyo elaborado por la asistencia técnica basado en experiencias previas y pruebas de campo. También laminaciones disponibles para ser compartidas por redes con conceptos pedagógicos de fácil comprensión y algún material audiovisual que también ha sido probado a través de la red de WhatsApp para que las familias tengan acceso y los ejecutores los puedan poner a disposición. También existe un material gráfico en cartillas para ser utilizado en las sesiones de capacitación con la familia por parte del equipo ejecutor. Dada aquella condición, es necesario programar su utilización de diversas sesiones en los momentos más oportunos para el desarrollo de estos conocimientos. Con anterioridad se mencionó de tecnologías que no son suficientemente visibilizadas en el programa, ya que hay dos casos: la plantación estrés bolillo y el diseño en metro cuadrado, que son prácticas de alta densidad de cultivos que debieran verse reflejadas en el plan de acción comunal y de no estar siendo integrada es deseable que se integre. Ambos sistemas de plantación cuentan con apoyo técnico en material pedagógico, son cartillas y videos educativos a disposición de las familias. El metro cuadrado es una forma de ordenamiento de plantas consistente en celdillas. Una superficie de 1 metro por 1 metro se divide en 9 celdillas y dentro de cada una se van ubicando las plantas en cantidad de acuerdo al tamaño y frondosidad que tendrán al momento de la cosecha. Una forma simple es pensar en números del 1 al 4 y multiplicar por sí mismo. Plantas grandes corresponde el 1, entonces 1 por 1, 1. Plantas de tamaño pequeño a mediano corresponde el 2 y 2 por 2 es 4, por lo tanto son 4 plantas en esa celdilla. Plantas más pequeñas y de raíz, de bulbo, les corresponde el 3, por lo tanto es 3 por 3, 9, 9 plantas de ese tipo dentro de la celdilla. Y plantas mucho más pequeñas de raíz, como rabanitos, zanahoria, pueden ir en 4 por 4, o sea, 16 plantas. Tenemos un material pedagógico orientado a la prevención de plagas y enfermedades, elaborado sobre la base de referencias bibliográficas comprobadas y la experiencia puesta en práctica en el programa. El material gráfico elaborado en el programa se acompaña también por formatos audiovisuales que pueden ser usados de forma sincrónica con las familias para potenciar sus habilidades y competencias. Elaboración biopreparado líquido con líquido. Una nueva tecnología que estamos probando en su incorporación al programa apunta a la mejora de fertilidad de sustrato o el tratamiento de residuos orgánicos domiciliarios.
Esta práctica, basada en organismos descomponedores de suelo, es de muy bajo costo. Hay que tener cuidado de ser medianamente ordenado en el proceso, pero no tiene una mayor complejidad. Ya hemos desarrollado algunas pruebas de campo de captura con algunas usuarias. Hasta ahora son auspiciosas y esperamos tener resultados favorables, medibles en el corto plazo. La práctica consiste en capturar hongos de suelo en distintos sectores de un jardín, por ejemplo, una zona de cultivo, y los inóculos de estos hongos en una trampa de arroz son multiplicados usando un material como afrecho o acerrín, que es una fuente carbonatada, más una fuente accesible inmediata de energía, que es azúcar, y llevado a un proceso de multiplicación en condiciones de baja concentración de oxígeno, en un cierre medianamente hermético. Eso desarrolla un proceso respiratorio por la multiplicación, por la descomposición de la fuente carbonatada y genera emisión de gas por el proceso respiratorio. Y ustedes ven en la imagen con 3 usuarias de esta temporada, los baldes de inóculo de base presentaban hinchazón, significa que el proceso estaba llevándose de forma adecuada. Anexo hitos informes de CIGEC. La gráfica muestra los días transcurridos desde la transferencia de recursos en la ejecución 2021 al logro de los 2 primeros instrumentos de CIGEC vinculantes, que es la ficha 1 de diagnóstico y el plan de acción comunal. En promedio son 187 días para lograr la ficha de diagnóstico y 186 en el PAC. Estos son aproximadamente 6 meses lo que se demoró. Esta situación se explica pues las transferencias acontecieron principalmente a finales del mes de diciembre, posterior a Navidad, iniciando procesos de vacaciones de familia, con pesquisa inicial de familia en esa época, muy mala época, y con los debidos retrasos en la ubicación de familias que permitieran tomar los datos diagnósticos. Obviamente, las dificultades se reflejan en lo que es las posibilidades de implementación. Más de la mitad del programa se demoró en determinar los 2 instrumentos iniciales que por normativa técnica nominal están incluidos hasta el mes segundo de ejecución. La gráfica reafirma este análisis, puesto que las medianas, tanto para la F1 como el PAC, son bastante similares, muy cercanas a lo que es los datos promedio, lo cual indica que hay una tendencia, la mitad de las comunas estuvieron bajo el promedio y la otra mitad estuvieron sobre el promedio. En el caso de la mediana del plan de acción comunal, denota un poco más de demora en el logro del instrumento. O sea, hay comunas que respondieron más rápidamente a la elaboración del PAC una vez logrados los datos F1 y otras se demoraron un poco más, como muestran las barras de colores. Pareciera contradictorio que apareciera un instrumento preliminar con mayor días de logro respecto del plan de acción comunal. Eso se explica porque ambos instrumentos pueden ser rellenados de forma paralela en la medida de que una ficha de diagnóstico es terminada, debe pasar un proceso de revisión y puede ser aprobada por asistencia técnica tanto la F1 como el PAC, pero posteriormente se identifica desde la CEREMI alguna dificultad y se rechaza la preliminar. Y obliga a un reingreso, por lo tanto, la fecha en el sistema a que lo que se están reportando son las fechas finales de logro y aprobación completa del instrumento. Pueden haber aprobaciones parciales, pero por calidad técnica o confusión de información debe ser rehecha. Eso en términos específicos del instrumento. Pero lo relevante acá del rescate es que, particularmente cuando hay fechas complejas, las únicas formas de compensar aquello es tener una selección previa a etapa 0
más precisa con familias que cumplan los requisitos de selectividad y puedan ingresar rápidamente al programa y estén disponibles para diagnósticos iniciales y no salir a buscar familias recién posterior al traspaso de los recursos. En la ejecución 2022 la situación mejoró notoriamente. Al tercer mes ya se tenían logrado los planes de acción comunal y la ficha de diagnóstico tiene una normalidad. En las 10 comunas de ejecución ese año, las fichas de diagnóstico fueron aprobadas previamente del plan de acción comunal, lo cual refleja una mejor calidad técnica del llenado de datos, una mayor precisión que permite ratificar las tecnologías propuestas, facilitando la acción de la asistencia técnica. Si bien no cumpliría lo indicado en la normativa técnica respecto a obtener el producto el segundo mes, sí recupera lo que históricamente tenía el programa pre-pandemia dentro de los primeros 90 días tenía el instrumento PAC, con la situación similar al año anterior de que los traspasos se realizaron principalmente en el mes de diciembre de 2022, pero dadas las providencias del caso que tomaron los equipos ejecutores y la asistencia técnica, dado lo acontecido en 2021, mejoró la secuencia, considerando también una mejor pesquisa y una pesquisa temprana de familias previo al traspaso de los recursos, de forma de tener logro de una cantidad de familias apropiadas para el programa debidamente al inicio de la prestación y con equipos constituidos al inicio de la prestación. En la ejecución 2023 hay una mejora leve, no sabemos qué tan significativa, respecto a las fechas promedios de logro de ambos instrumentos. También existe una normalidad en general, salvo en 4 comunas, donde la F1 se logra y se aprueba definitivamente previo a la aprobación de PAC, que viene a contrastar con lo acontecido en la ejecución anterior. Las medianas en ese año mejoran respecto del año anterior, indicando que hubo comunas que tuvieron mejor respuesta en el logro de reducción de tiempo y otras a lo menos mantuvieron los resultados anteriores. No necesariamente son las mismas comunas, puesto que hay comunas que un año entran y otras pueden salir, pero el global de la ejecución indica aquello. Salvo 3 comunas que superaron los 100 días de logro de PAC, el resto están bastante, las otras 8 logran alrededor de los 90 días. Hay una comuna que está cerca de los 100. Ahora, estrategia de corrección de esto, en general, tiene que ver con la partida oportuna de la selección de familias previo al inicio del programa, o que el equipo ejecutor parta con un pool de familias bastante admisibles, una identificación rápida de condicionantes y un diseño rápido de tecnología apropiada a la familia, sin perjuicio que pudieran haber algunos eventos desafortunados en el SIGEC, la plataforma, pero eso explicaría solamente algún caso, pero no los números generales y la estrategia general de intervención. En la ejecución 2024, a diferencia de la 2023, en la cual las transferencias fueron en el grueso en el mes de noviembre, un par en diciembre y un en enero, acá hay una distribución concentrada en el mes de noviembre, unas 5 comunas, 3 comunas en el mes de diciembre y un par de comunas en octubre, por lo tanto podría explicar la mejora en algunos casos y la dificultad en otros. Ahora en promedio se demoró esta ejecución más días en lograr ambos instrumentos, superaron los 3 meses. Y de hecho los PAC estuvieron dentro del rango, dentro del rango de los 4 meses. Entonces, ¿cómo se explicaría esto?
en una falla en la partida de etapa 0. Equipos insuficientemente constituidos al momento de las transferencias, listado de familia incompleto y no suficientemente calibrados para la admisibilidad, que experimentaron en algunos casos renuncias una vez listos los primeros packs, obligando a rehacerse. Ahí sí mantiene una secuencia lógica, que todas las fichas de diagnóstico fueron aprobadas previamente y cumplieron satisfactoriamente previo a la aprobación de PAC. Hay comunas, obviamente, porque muestra la gráfica, que tuvieron un mejor desempeño paralelo a estos dos instrumentos, que casi simultáneamente lograron la aprobación, y esto porque se trabajó en paralelo, ¿ya? Hay otras que tuvieron cierta demora de tiempo por ajuste en ratificación de tecnologías, y esto básicamente porque se incorporó un elemento exploratorio de evaluación que se mencionó anteriormente en la presentación general. Esto es para ratificar la pertinencia y la ampliación de alguna tecnología. Y se pueden identificar ciertos faltantes de datos para corrección de F1 o de la argumentación del PAC. Hay otras que tienen cierta tendencia, y la tendencia es más clara, las que tienen, digamos, mejor rinde, que tienen logro anticipado de instrumento. Y hay otras que la demora fue mayor en ambos instrumentos por las causales ya descritas de demora de partida. El cuadro muestra el consolidado de los datos presentados previamente, donde claramente el año 2022-2023 muestran un comportamiento más deseable en términos de los logros de los instrumentos intermedios. El 2024 no se cumple aquello, ya se mencionó las causales del porqué, por lo tanto son los aspectos a corregir, y 2021 claramente en una situación no deseable y ojalá no se vuelva a repetir en el programa. Ahora bien, ¿por qué inciden las fechas? Una de las causales principales son las fechas de transferencia de recursos, que en aquello los municipios, salvo internamente ajustar los procesos de rendiciones de los programas asociados para poder recibir las transferencias, donde pueden intervenir. Eso es lo que determina en el área chica, por decirlo así, las transferencias, aunque la programación general depende del ministerio. Como ven, en el 2021 el grueso fueron en diciembre y otra cantidad, un proporcional del 50% fue en el mes de enero. Pésima fecha. Mejoraron particularmente en noviembre y mejoraron más satisfactoriamente a lo que fue en 2023, reflejando esos datos. No obstante, 2024, si bien las fechas eran mejores o eran, digamos, soportables y buena época, las causales de partida de parte de cada equipo ejecutor determinaron su nivel de cumplimiento logro. Ahora, estas fechas sí tienen incidencia en otro producto, que es la fecha de cierre, los promedios de cierre. Como ven, el 2021 significativamente es el año que más se demoró en cerrar el programa. No tanto la diferencia del 2022, digamos, podríamos decir que hay un relajo, hay un relajo, que es un proceso administrativo. Pero 2023 ya el efecto de training, de mejora acumulado del año previo, tiende a provocar un aspecto significativamente menor en lo que es los promedios, indicando que hay un número de comunas que mejoraron muy favorablemente, tuvieron una respuesta muy positiva, aunque hay otro grupo de comunas que no respondieron y dispararon, se demoraron, y por lo tanto la mediana hace que sea muy notoria y se acerque más a lo que era la mediana del año anterior. Anexo cuadernillos.
A partir de la ejecución 2024 se produce una separación de contenido respecto a los datos que toma el ejecutor y los que se han entregado a las familias en las sesiones familiares. El cuadernillo familia debe quedar permanentemente en disposición de la familia con las anotaciones e indicaciones de cada sesión, lo cual es un instrumento complementario a las indicaciones y compromisos indicados en el acta de sesión familiar que queda a disposición del seguimiento de la asistencia técnica. El cuadernillo de la familia debe ser llenado con los datos pertinentes de todos sus campos y encarecidamente legible. Esto pues puede constituir un instrumento, un insumo de clarificación de datos para la asistencia técnica en el momento de revisión de la ficha de diagnóstico. Recordar que hay datos de identificación familiar y de área que a veces pueden parecer contradictorios. Y en la medida de poder ser incorporados como instrumento complementario para la revisión, ya sea en un PDF identificando por cada familia, favorece la acción de la asistencia técnica respecto de clarificar algún contenido. O por lo menos, si es requerido, se explica por sí mismo y no requiere mayor trabajo adicional de explicación de los datos. Por lo tanto, es un instrumento que no solamente tiene el objetivo de quedar marcado que se hace, sino que es un instrumento de reportabilidad respecto de las condiciones identificadas en la familia. Paralelamente está el cuadernillo del ejecutor que da las indicaciones cómo es debidamente llenados los datos de las sesiones familiares y la utilización de este instrumento. El cuadernillo de la familia fue pensado como un instrumento no solo de seguimiento, sino como un instrumento educativo y un manual de datos para que la familia revise sus compromisos, por ejemplo, de diagnóstico alimentario y las acciones que debe realizar, que se complementa con las indicaciones y los acuerdos que quedan establecidos en las actas de sesiones familiares. Respecto de los recursos familiares, se debe tener una amplia observación respecto de prácticas y conocimientos y posibles limitaciones previo a seleccionar la tecnología que pudiera parecer más novedosa o que quepa en el espacio físico. Al mismo tiempo, hacer una observación de los recursos del entorno, de las posibilidades de recursos del entorno y particularmente de la potencialidad productiva del espacio disponible, junto con, obviamente, las limitaciones, de forma a identificar un sistema equilibrado de un conjunto de tecnologías complementarias y acompañantes y potenciadoras de la unidad productiva y más allá de posibilidades de complemento por disponibilidad de recursos financieros en un activo. Pues si no se considera esa perspectiva, que son los principios orientadores que planteamos al principio de la presentación global, se pierde la oportunidad de identificar potenciales intervenciones con las familias que den mayor sustentabilidad a la unidad productiva una vez ya terminada la prestación. Entre los recursos familiares, claro está la asignación de tareas a los distintos miembros de la familia. Es importante comprometer tareas específicas, no solamente de la perspectiva constructiva, sino de la acción colaborativa o las potencialidades. La idea también identificar, por cierto, cuando hay cierta reticencia o cierta no disponibilidad inmediata de participación de los miembros familiares, porque a la larga constituyen distorsionadores de la intervención. Los recursos vegetacionales de entorno son relevantes, su presencia, como también su no presencia. Pues en el modelaje de la intervención debiéramos considerar aquellos aspectos como dar atributos de resiliencia ambiental a nuestra unidad productiva. Sería un error focalizar solamente en la estructura que voy a producir, sin mirar las plantas o recursos vegetacionales y biomasa que tengo a la orilla, en el entorno, en el jardín, los vecinos, como también los posibles focos de contaminantes
hacia mi unidad productiva. Asimismo, el tipo de especies animales o insectos que hay regularmente en el entorno para dar algún servicio ecosistémico, desde la perspectiva de insectos plagas, como también la utilización de residuos, por ejemplo, compostaje humano. ¿Qué pasa con residuos domiciliarios de alimentación que pudiera ser compostado o son entregados a alimentación a animales? Por lo tanto, como por ejemplo pollo, conejo, y el guano producido por ellos, ¿qué se pasa con ese residuo? ¿Es reutilizado? ¿Se puede reutilizar en nuestra unidad productiva? Por lo tanto, tal vez debería considerarse una tecnología de proceso de aquellos residuos para ser reintegrado a la unidad productiva. Una vez determinadas todas las condiciones previas, recursos familiares, entornos, condiciones y hábitos alimentarios, viene la selección de el grupo de tecnologías, tanto principales como complementarias, que contribuyen a una intervención armoniosa en base a esos recursos y condiciones y aspiraciones nutricionales en aquella familia con las particularidades de cada uno. Esa selección de tecnología determina la estrategia productiva de aquella familia y de ahí el pool de selección del plan familiar y contributivo al plan de acción comunal. Muchas gracias por su disposición con este tutorial.